A continuación vamos a revisar lo que es un sistema de riego automatizado de un invernadero utilizando lo que es el PIC 16F877A, para lo cual hemos utilizado un sensor de humedad, un sensor de temperatura, en este caso el LM35. También hemos utilizado lo que es un ventilador, una bomba. Utilizamos lo que es el driver L293 para el control tanto del ventilador como de la bomba. También utilizamos lo que es una LCD 16x2. Utilizamos un microcontrolador 16F877A. Utilizamos dos resistencias de 330 ohmios. Utilizamos dos diodos LED para la visualización en forma digital de la activación tanto del ventilador como de la bomba. Utilizamos el driver L293 para el control del ventilador y de la bomba, debido a que el microcontrolador no suministra la corriente necesaria para la activación del ventilador y de la bomba. Este diseño está realizado para mantener una temperatura promedio del 30 grados dentro de lo que sería el ambiente del invernadero. Para lo cual, si sobrepasa la temperatura de los 30 grados, se encenderá lo que es el ventilador. Cuando la humedad haya sobrepasado el 18% y la temperatura sea menor o igual a 30 grados, entonces van a activarse lo que sería la bomba de aspersión, la cual nos ayudará a reducir la cantidad de agua en exceso que existe dentro del invernadero. Para simular lo que es el sensor de humedad, hemos utilizado lo que es un potenciómetro, gracias a que por las características técnicas de este elemento podemos ir variando eh, a su salida el voltaje, para tener así una simulación de un voltaje analógico, lo cual genera un sensor de humedad en la vida real. A continuación vamos a proceder a realizar las pruebas. Podemos observar en la simulación que al momento tenemos una humedad de 18.6%, lo cual es mayor al rango que hemos definido nosotros, y la humedad está en 30 grados, por lo cual está encendido la bomba de aspersión para reducir la cantidad de agua en exceso. Si variamos lo que es la temperatura, entonces se encenderá lo que es el ventilador para mantener una temperatura promedio de 30 grados dentro de lo que es el invernadero. Podemos ver que la temperatura ha subido a 32.1%, lo cual nos quiere decir que está más o menos a unos 32 grados, y podemos visualizar que se ha encendido el ventilador para mantener la temperatura dentro de un rango de 30 grados. A continuación vamos a revisar lo que sería la parte de codificación, que lo hemos realizado en el programa MPLAB, utilizando lo que es código assembler, lo cual nos permite tener un mejor acceso directamente al lenguaje que entienden los microcontroladores. Para iniciar la parte de codificación, lo primero que hemos hecho es asignar el microcontrolador
que vamos a utilizar, el microprocesador que vamos a utilizar, que en este caso es del PIC 16F877A. Luego tenemos que determinar lo que o definir lo que son las variables tanto para los delays que vamos a tener o los tiempos de espera para que sigan ejecutándose ciertos procesos. Esto más se lo utiliza para lo que es la visualización en la LCD de tanto de la temperatura como de la humedad, puesto a que no podemos sobreescribir al mismo tiempo en el mismo lugar dos valores diferentes. Para la visualización de lo que es las cantidades de temperatura y humedad, utilizamos unas variables auxiliares para segmentarlas en unidades, decenas, centenas. También tenemos que declarar algunas variables que vamos a utilizar para lo que son las comparaciones de los rangos, para algunas operaciones que se van a realizar. Esto vendría a ser más o menos como unos acumuladores de información para poder nosotros trabajar. También tenemos una subrutina en la cual vamos a poner un reset y tenemos que determinar los los puntos donde están situados cada uno de estas variables. En primera instancia también debemos limpiar lo que son cada uno de los puertos del micro procesador, que en este caso vendría a ser el PIC 16F877A, el cual consta de cuatro puertos: el puerto A, B, C y D, por lo cual hay que limpiarlos antes de leer cualquier señal a la entrada, hay que limpiarlos. También asignamos a cada uno de los puertos la forma en la que van a trabajar, si son entradas o son salidas. Accedemos también a lo que es al banco cero para iniciar nuestra codificación. Tenemos aquí muy en cuenta que el puerto B va a funcionar como salida, el puerto A va a funcionar como entrada. También tenemos que el puerto D va a ser la salida para la visualización de lo que vendría a ser en la LCD. Tenemos también que tener en cuenta que adicionalmente para la lectura de la humedad y de la temperatura se va a utilizar lo que es de la DECOM, que vendría a ser la lectura analógica de estas señales, la cual después nos permitirá realizar operaciones para poder visualizarlos numéricamente estos valores. Con el ADC-COM tenemos dos tipos de ADC-COM. El primero que va a utilizarse para lo que es el sensor de humedad, y el ADC-COM2 que va a utilizarse para lo que es el sensor de temperatura. Están definidos ya qué puertos van a ser de entrada y qué puertos van a ser de salida en el ADC. También configuramos lo que es el puerto C y ya como su salida para internamente realizar algunas operaciones que se necesitan para el funcionamiento de todo el sistema de riego del invernadero. Para lo que es la conversión de la entrada hemos determinado un rango de 1 a 5 voltios para poder obtener un valor eh, de 0 a 200.
Para lo que es la conversión de la entrada analógica, hemos determinado un valor de 1 a 5 voltios del rango, lo cual va a estar contemplado como que de fuera en digital de 0 a 255 bits. Podemos ver aquí que hacemos la lectura de cada uno de los puertos analógicos, de los pines de los puertos analógicos que están asignados como entradas, y el ADC con que cada uno corresponde. También se ha utilizado lo que son subrutinas, y también lo que está incluido librerías que nos permiten que venga a reducirse un poco el código. Hemos Hemos utilizado librerías para la visualización tanto de los mensajes de la LCD, al igual que también estamos utilizando lo que es una librería para los retardos o los tiempos de espera para que se visualicen los siguientes datos. Tenemos también lo que es una librería para realizar las operaciones aritméticas. En este caso estamos utilizando lo que es la multiplicación y división para obtener una constante que nos permita visualizar tanto la temperatura como el, la humedad en la LCD, puesto que en lo que es código assembler no nos permite realizar alguna operación aritmética utilizando lo que es un valor decimal. Tienen que ser valores enteros, por lo cual se ha definido ciertas em, cantidades que nos permiten aproximarnos a esa variable que debería ser en decimal para obtener el valor. Es por eso que también al momento de visualizar la humedad y la temperatura no existe un valor exacto en la temperatura y la humedad. Existe eh, un error aproximadamente, cuando más grande es el error, de 0.3. Podemos ver aquí que estamos haciendo una conversión del voltaje de la humedad para obtener su porcentaje. Podemos ver que multiplicamos por una constante que es 101 y la dividimos por una constante 26 para obtener la constante aproximada que sería para la conversión del voltaje analógico a un número, podría decirse decimal. En esta parte utilizamos la subrutina para lo que es la visualización de la humedad y la temperatura en la LCD. Podemos ver que aquí mandamos escribir el mensaje de humedad y llamamos a la subrutina retardos para dar un delay para que después de ese cierto tiempo pueda hacer otra vez la lectura de las entradas y pueda visualizarse la otra variable. También hacemos lo mismo para lo que es la lectura de la temperatura. Tenemos aquí utilizando el ADC como 1. Está activado el puerto A como entrada. También tenemos que aquí inicializar lo que sería o llamar a la parte de la subrutina de la LCD para así mismo visualizar la temperatura. También debemos, al igual que hicimos con el sensor de humedad,
hacemos con el sensor de temperatura la conversión de la entrada analógica a digital. También está contemplada en un rango de 1 a 5 voltios analógicos, que vendrían a ser de 0 a 255 bits en formato digital. De igual forma, creamos una subrutina adicional para lo que es la visualización, la conversión del de la temperatura. Para este caso aquí en cambio utilizamos la multiplicación por una variable 201 y la dividimos para lo que es una variable 10, obteniendo un aproximado de la temperatura que más o menos se ajuste a lo que está haciendo la lectura en el puerto A. De igual forma, llamamos a lo que es en la LCD para mostrar lo que es la temperatura, visualizamos lo que es el mensaje y también llamamos al valor que está calculado de la temperatura, y también le damos así de igual forma un retardo de 50 microsegundos para que se visualice correctamente cada una de las variables. Tenemos lo que es la configuración del ADC, qué pines nomás tiene que leer, y para realizar lo que es la conversión en cada uno de los ciclos, tanto de humedad como temperatura. También tenemos inicializado el segundo ADC porque estamos trabajando con dos voltajes analógicos a la entrada en el puerto A. Tenemos el ciclo de comparación en el cual comparamos de igual forma estos valores para mantener el rango, que si la humedad supera los 18% y la temperatura es menor o igual a 30 grados, se encienda lo que es la bomba. Caso contrario, si la temperatura sobrepasa los 30 grados, va a encenderse lo que es un ventilador para mantener la temperatura en un rango de 30 grados. Tenemos también una subrutina para lo que es la visualización de la activación de la bomba y del ventilador mediante un formato digital, que en este caso utilizamos los diodos LEDs. Al final de todo esto tenemos llamado a las 4 librerías que estamos utilizando para reducir un poco lo que sería el programa. Y bien, esto sería toda la explicación acerca de nuestro sistema de riego del invernadero, utilizando lo que es el PIC 16F877A, programado mediante lo que sería Assembler. Hemos utilizado para la verificación del funcionamiento lo que es la simulación en el software Proteus.